personaje muy difícil de definir, ¿no? Porque es muy polifacético, pero eso sería lo primero que diría de él, ¿no? Que tiene muchos ángulos y muchas formas. Y él en sí mismo también era muy variable de carácter, ¿no? O sea, de un día para otro, o sea que incluso en un mismo día podía haber muchos Fernandos, ¿no? Pero yo creo que era, si tuviera que definirlo así con pocas palabras, yo creo que la primera que diría es generoso. Yo creo que era una persona muy generosa. Por lo menos conmigo lo fue desde el primer minuto hasta el último. O sea, sí, estaba absolutamente abierto y deseando que aprovecharas el tiempo cuando estuvieras con él, que aprendieras. Se mostró siempre positivo, generosísimo y artista, que es la otra cosa que diría de él. O sea, era un pedazo de artista en todo lo que hacía. Y entonces yo estaba acabando la carrera y la verdad es que necesitaba dinero y ya me estaba harto de dar clases particulares y quería aprender en un estudio. Mi hermano, que tenía un estudio, lo tenía en San Sebastián, pues me dijo, pues vete al de Fernando, coño, sí, Fernando es un tío estupendo. Y yo le dije, pero ¿me enchufas tú? Y dijo, no, vete tú. Y fui yo y dije, soy el hermano de José Manuel. ¡Hombre! Ya, es que fue como en 2 minutos, vamos, no había ni que pedirle que trabajar, ¿no? Me llamaba el intelectual, porque leía libros, es muy cabrón. Estuvimos haciendo cosas recuerdo, en Isla Margarita, tenía un cliente que tenía ahí en Venezuela desarrollos turísticos grandes, o sea, hoteles y apartamentos, y algunos proyectos más también en Canarias, y algún proyecto más de oficinas que no recuerdo. Estaba en España, pero no me acuerdo dónde ahora. Y estas son las cosas así principales en las que estuve. Él se recluía entonces mucho en su habitación. O sea, yo cuando llegaba estaba el estudio funcionando y él prácticamente invisible hasta última hora de la mañana, última hora de la tarde. Y por lo tanto, aunque estaba ahí, porque estaba ahí, pues prácticamente se relacionaba con muy poca gente, ¿no? Pero cuando salía y ya se ponía un poco a supervisar, que lo hacía pues cada 2 días o así, se sentaba, o 3 días, se sentaba contigo y se estaba como media hora viendo lo que habías hecho y era una lección estupenda porque cogía el lápiz, tú te habías roto los cuernos por hacerlo, todo, además eran proyectos complejos espacialmente, con una sección muy compleja, recuerdo. Y es que era de una habilidad en la forma de entender lo que estabas haciendo, lo que estaba mal y por dónde seguir, y en un solo croquis, en un solo dibujo te daba tareas para una semana prácticamente, ¿no? O sea, es decir, lo que había que remodelar, el módulo, la organización, en la sección hay que quitar esto, te has equivocado con lo otro y tal. Y era muy, en ese sentido era un maestro, porque te quedabas un poco con la boca abierta. Bueno, tengo un complejo de tonto bastante importante, ¿no? De decir, como no me he dado cuenta, ¿no? Pero básicamente él, en el trato como arquitecto, que a mí me sorprendió porque yo creí que era como más matérico o más ornamental como arquitecto, pero lo esencial era el orden estructural, la organización del espacio. Era muy abstracto. O sea, sus dibujos eran muy abstractos, de hecho. O sea, es decir, que eran módulos, líneas, así, y con eso organizaba. Él tenía toda la materialidad en la cabeza, pero el proceso de proyecto era organización pura, ¿no? Organización muy funcional, por cierto, muy eficaz. Y con mucho orden, o sea, a la vez era elegante siempre, nunca había compresiones así, espacios pequeñitos ni rinconcitos, era como, daba siempre como espacios muy bien proporcionados, ¿no? Y luego pues el trato era absolutamente, no sé, era un señor que se sentaba contigo y empezaba a hablar y punto. O sea, no puedo decir que horizontal porque yo no tenía ni idea y él era un maestro, pero realmente no era un trato, digamos, impositivo o digamos aristocrático, era absolutamente llano y yo creo que trataba a todo el mundo igual. Tenía una forma muy directa y muy agradable, ¿no? Y luego pues tenía detalles maravillosos, como os contaba antes, que era un pelán, así,
me invitaba allí al Chiquito Riz a tomar unas lubinas a la sal, que todavía guardo ese vicio conmigo, ¿sabes? Me hizo adicto. Y claro, dices, pues hay muy pocos arquitectos que a un chavalín que está en cuarto o quinto de carrera le invitan a un pedazo de lubinón al mejor restaurante de Madrid, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, pues eso, pues así era. Cuando eres muy jovencito crees que ya, porque has trabajado un poco de tiempo, ya has hecho el esquema perfecto, funcional y formal y tal, ¿no? Con Fernando aprendí que a ese esquema se le pueden dar otras 45 vueltas y cada una de ellas puede mejorar algo. O sea, es decir, que siempre, o sea, él era así, era muy cebolla, o sea, siempre había algo mejor, siempre se podía mejorar. Y era verdad, ¿no? O sea, es decir, en el mismo espacio se podía mejorar todo. Cambiando 15 centímetros o cambiando 2 metros esto o lo otro, ¿no? Pero era muy enriquecedor saber que el trabajo del arquitecto era en realidad, y lo sigo pensando, es una técnica, o sea, es una cosa que se aprende, pues también como se aprende la guitarra, por supuesto puede ser más o menos artista, pero hay que dedicarle horas, es de horas. Y luego una cosa que también de mi hermano, que tenía su origen en Higueras, era la manía de... Son tonterías, aprendí mucho más, pero la manía de corregir las plantas de las viviendas que se anuncian en los periódicos. Eso es maravilloso, ¿no? O sea, no se aguantaba, había una planta y decía, pero mira qué mierda, y se ponía a dibujar encima, ¿no? Entonces, es una tontería, pero es interesantísimo, ¿no? Porque es que cualquier cosa te sirve, ¿no? O sea, entonces, eso que decía de calibrar bien, ¿no? Dice, si cambias aquí el tabique y pones esto aquí, fíjate qué dormitorio sale y tal, ¿no? Pues esto también lo aprendí. Él tenía un alto concepto de sí mismo, también, sabía bien dónde estaba, y se reía de otros arquitectos españoles supuestamente buenísimos, con un humor bastante fino. Y luego tenía sus filias y sus fobias, ¿no? Pero entre sus amistades mayores y con el que yo me reía muchísimo cuando nos contaba anécdotas era, al que también conocí muy bien, era Peña Ganchegui, que era compañero suyo de carrera y habían sido muy amigos, ¿no? Con un carácter completamente distinto, ¿no? Hay una línea de arquitectura que cree en el material, en el edificio de un solo material, que es en gran medida también una de las contribuciones, yo creo, de Higueras. Es decir, en su caso, por supuesto, el hormigón, poder construir todo, ¿no? El esqueleto, la fachada, prácticamente todo, ¿no? O sea, es decir, y hay una arquitectura de hormigón hoy que utiliza pues nuevas técnicas, nuevas geometrías y nuevo todo, pero que en alguna medida tiene su base en algunos arquitectos, y entre ellos Higueras, que consiguieron demostrar, pues por ejemplo estoy viendo ahí la propuesta para Monte Carlo, ¿no? O sea, hasta qué punto con un solo material puedes hacer una organización que es casi a la vez mineral y biológica, ¿no? O sea, es decir, que realmente es un bicho imponente, que es una obra que todavía hoy llama la atención, ¿no? Bueno, hay grandes conformaciones suyas, materiales, que son estructurales, que son orgánicas, que son minerales, que son francamente todavía deslumbrantes para muchos arquitectos que creen en eso, en la capacidad de utilizar un material en su máxima expresión. Eso yo lo veo clarísimo. La otra cosa que creo que queda es esta simbiosis, diría yo también, entre César y Fernando, ¿no? Esta feliz amistad maravillosa de César y Fernando, que dio lugar a una forma entonces muy criticada, lo que le dio Fernando y cómo ambos se alimentaron mutuamente y aprendieron el uno del otro, y lo que nos enseñaron a los demás, ¿no? Yo creo que es
Eso sí que es un legado absolutamente vivo también, ¿no? O sea, que yo destacaría esas dos cosas, ¿no? O sea, es decir, toda esta forma de unir digamos, la pulsión o la admiración por la belleza de la naturaleza, en el caso de Lanzarote, una naturaleza casi demoníaca, ¿no? Porque es como el infierno aquello, verlo como el paraíso, que es lo que hizo César, y tener la habilidad, Fernando, de acoplarse a aquello y entre ambos hacer lo que hicieron, eso es una lección maravillosa vamos, o sea, una de las grandes lecciones de arquitectura moderna en España, sin lugar a dudas. Él no soportaba la arquitectura, digamos, más abstracta, ¿no? O a los arquitectos pedantes, ¿no? Y que normalmente lo somos todos de jóvenes, ¿no? Los arquitectos. Y yo creo que la generación más joven, que entonces eran mis profesores y tal, él les ninguneó absolutamente y ellos también. Pero digamos que ha tenido que pasar por unos años de ostracismo para que precisamente el silencio a su alrededor haya hecho que otra generación diga, pero ¿qué coño pasa aquí? O sea, ¿por qué, o sea, ¿cómo no podemos admirar a este pedazo de arquitecto, no? Casi hubo un momento en el que había esta división, que Fullaondo insistía mucho en ella, entre los expresionistas, ¿no? Y los, digamos, abstractos, ¿no? que ya hacía que hubiera dos frentes que en realidad... bueno, es decir, visto hoy, pues sí, es una batalla moderna, pero totalmente caduca, diría yo. Y luego está, no totalmente, pero en el sentido operativo está caduca, o sea, ¿qué más da? O sea, hay muchas cosas, o sea, hay otras formas de ver mucho más interesantes. Y luego está la ideológica, ¿no? Que también fue muy perversa, ¿no? Antiguo régimen, jóvenes progresistas, ¿no? Digamos, que también fue de un dogmático patético, ¿no? O sea, patético, que también se ha perdido, ¿no? No, yo creo que al quitarnos, digamos, esas categorías así como maniqueas, esto o lo otro, Higueras, sale a decir que, o sea, es capaz de hacer edificios de una racionalidad increíble y edificios bajo las residencias de artistas, ¿no? O sea, que es que, Dios mío, o sea, vaya... no sé si alguien niega la inspiración, que vea ese proyecto, pero es pura inspiración. Todas esas facetas distintas y los momentos débiles, los momentos altos, las cumbres, ¿no? O sea, y los cambios estilísticos y metodológicos. Yo creo que eso es lo que lo hace verdaderamente fácil, yo creo, ahora de entender, y a lo mejor antes no tan fácil. Él recibió lo que sembró, vamos a decirlo, pero valía mucho más de lo que sembró y al final ha florecido, ¿no? Eso es como yo lo diría.